En agosto de 1927, Sacco y Vanzetti son ejecutados por orden judicial. El juicio no fue claro. Sacco y Vanzetti parecían ser los chivos expiatorios de ese espíritu conservador y jodidamente facho que existió desde los orígenes de las colonizaciones en todo el continente y en todo el mundo. 95 años después, en una ciudad de Entre Ríos, se transmite La Vanzetti, un programa que está jodidamente en contra de los fachos y conservadores. Bueno, acá estamos en un nuevo programa de La Vanzetti, así que bueno, esta vez charlando, como siempre, tratando de charlar y ir descubriéndonos como parte de esta ciudad de Gualeguay, como yo siempre cuento, que estamos al sur de la provincia de Entre Ríos, y esta vez con Roberto Romani. Para mí en realidad siempre es un placer poder encontrarlo. Cada tanto nos encontramos o casualmente o es profeso para poder charlar de algún proyecto. Y esta vez, bueno, la idea es charlar un poquito de todo, cerrando un año, estamos en diciembre del 2022, cerrando un nuevo año, y ya siempre se dice en época de balances, pero yo creo que para Roberto ha sido un año movido porque lo he visto como los antiguos juglares recorrer distintos lugares de la provincia, pasearse, y debe haber sido un lindo año Sí. Primero darte las gracias, Roberto, por recibirnos, por la paciencia de siempre, y bueno, nada, primero eso y después esto de estar cerrando este 2022 recorriendo como siempre la provincia. Sí, bueno, Charlie, muchas gracias por la visita, por este tiempo de poder compartir algunas experiencias y emociones del camino. Sí, un año yo andaba este tiempo con algunos problemas de salud y pensé que eso me iba a impedir realizar algunas actividades, pero no fue así. Pudimos hacer las dos cosas, sanar el cuerpo y no descuidar el alma. Y se originó un trabajo muy interesante este año, además de mis responsabilidades en la función pública, un trabajo muy interesante que nos nucleó una vez más con Vicente Cunio, con Hugo y Celestino Mena, para recordar, para evocar la trascendencia, el peso, la huella que dejó Martín Fierro. Es decir, el 6 de diciembre se han cumplido 150 años de la aparición de esa obra cumbre de la literatura argentina y americana. Y nos pareció un lindo desafío recordar, evocar los 150 años de Martín Fierro y aprovechar para ahondar en la presencia de Hernández en Entre Ríos. Pensemos que para Entre Ríos fue importante la presencia de Hernández y para Hernández fue muy importante Entre Ríos. Pensá que él llega con 20 años a la provincia de Entre Ríos en 1854, cuando empezaba el proceso de la organización nacional, el primer gobierno constitucional con Urquiza, después con Santiago Derqui, después con Juan Pedernera, que va del 54 al 61. 3 presidentes argentinos que por única vez en la historia gobiernan lejos de Buenos Aires, lo hacen desde Entre Ríos. Y en toda esa etapa está Hernández. Llega a los 20 años en el 54, está con Urquiza, a través del Nacional argentino empieza a dar a conocer sus ideas, analiza la realidad nacional y es un promotor de todas aquellas ideas de la organización de Urquiza y de aquellos hombres que llegaron desde todas las provincias y discutieron, debatieron y aprobaron las primeras 292 leyes que rigen la vida organizada del país, fundamentalmente a partir de la Constitución del 53. Pero además es un hombre que es taquígrafo de la Confederación, es un hombre que se desempeña primero en tareas comerciales, empieza, como decimos, a gravitar en el periodismo, empieza a escribir poemas y ya edita su primer gran libro, que es La vida del Chacho. Lo redacta y lo edita en Paraná. Fíjate vos ya la trascendencia que tiene Paraná y Entre Ríos en la vida de Hernández. Después, cuando él se aleja de Urquiza, porque él no coincide con Urquiza cuando retira las tropas de Pavón sin entrar en combate, y fundamentalmente no coincide con Urquiza cuando son obligados los entrerrianos a participar en la guerra contra el Paraguay. Ahí ya se retira definitivamente de los bandos de Urquiza y se incorpora a la vida de Ricardo López Jordán. Todos los bandos
de las revoluciones de Ricardo López Jordán están redactados por José Hernández. Pero en ese tiempo ya está redactando el Martín Fierro. De tal manera que nos pareció oportuno, a 150 años de la aparición de esta obra, seguir las huellas de Hernández, y que esto fuera un pretexto también para hablar de los ritmos folclóricos de nuestro país, para que Vicente Cunio pudiera dejar en cada lugar donde íbamos. Fuimos a 66 localidades entrerrianas, y en cada uno de ellos quedó un dibujo de Vicente Cunio, donde se plasma la idea que nosotros tenemos de aquel Martín Fierro, yendo al desierto, de aquel Martín Fierro regresando, de aquel Martín Fierro que después se incorpora a la vida social, pero no olvida los dolores, las pesadumbres, las incertidumbres que tuvo en el camino. Es decir, escenas de la vida de esos gauchos que sirven para que un niño, para que un joven, no digo interprete cabalmente, pero al menos se aproxime a lo que fue la vida del gaucho. Así que este fue el gran desafío que estamos terminando en estos días, con actividades en Gualeguaychú, después en Cerrito, pero ya cerrando este año de los 150 años en Martín Fierro. Así que fue una satisfacción poder llevar este trabajo, y una cosa más interesante todavía, Charlie. Realizamos un total de 150 actividades en la provincia, y en la mayoría de ellos pudimos confraternizar con músicos, con cantores, con bailarines, con artesanos, que los incorporamos a esta actividad. Entonces fue un ida y vuelta, y con trabajos muy lindos que después realizaron los propios maestros. Hubo colegios que realizaron tareas muy interesantes, centros culturales, bibliotecas populares, así que yo creo que nos enriquecimos más nosotros que lo que pudimos brindar en este año. Pero a mí me parece que tiene que ver con lo que históricamente uno te identifica a vos, que tiene que ver con esto de difundir cultura, de ser un promotor de esto. Y como que yo siempre tengo la sensación, cada vez que tengo noticias tuyas en alguna parte de la provincia, de como que siempre estás volviendo a determinados lugares, a esas escuelas de campo, a esas escuelas a la orilla del río, sí, a esos maestros rurales que tienen que ver, creo que mucho con tu historia, con tu Pehuajó, con tu Larroque, con el mismo Gualeguay, con esos docentes que deben hablarle del Martín Fierro a sus alumnos, y está bueno que alguien venga y se lo muestre desde otro lugar. Claro, y bueno, yo creo que coincido con esto de volver. Yo creo que uno vuelve a cosas que son, Charlie, esenciales en la vida de uno. Pero uno puede volver con deseos de descansar, de encontrarse con la familia y con los amigos, que no está mal, pero es mejor si uno vuelve siempre con alguna propuesta, porque yo me acuerdo, y en ese sentido soy muy agradecido de mis mayores, mis abuelos, de mis padres, de mis primeros maestros, y siempre como que me acariciaban, me entusiasmaban, pero después dice, bueno, pero ahora tenés que empezar a devolver. Yo creo que uno, si te da gracias a Dios y a la vida por levantarse todos los días y hacer lo que a uno le gusta, lo que uno siente, tiene también una obligación mayor de tratar de transmitirlo a las nuevas generaciones, o a los mismos integrantes de nuestra generación, Charlie, que a lo mejor no tuvieron esta oportunidad que yo tuve de estudiar, de formarme, de ir a una universidad, pero también de tener un tiempo fundamental para poder devolver estas cosas. Es decir, ¿de qué sirve que yo haya leído mucho si no lo puedo volcar en un aula o en un medio de comunicación o en un centro cultural? ¿De qué sirve toda la experiencia del camino si yo no lo puedo entregar? Alguien se preocupó generosamente, con amplitud, abriendo su corazón para que nosotros nos pudiéramos formar y sintiéramos ese orgullo y esa alegría de hablar de nuestras cosas. Pues bien, para que ese trabajo de nuestros mayores no haya sido en vano, nosotros tenemos que tomar esa bandera y, como en la carrera de costa, hacer que el que viene detrás de nosotros se sienta alentado, y el que nos está esperando con la bandera diga, bueno, tenemos que seguir este camino. La provincia de Entre Ríos, particularmente nuestra Gualeguay, capital cultural de Entre Ríos, tiene una rica historia, riquísima historia. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacer que este presente también vaya dejando sus huellitas importantes. Tenemos una generación hermosa, hemos hablado contigo antes de iniciar la nota sobre esta generación hermosa de Gualeguay, que tiene músicos, que tiene poetas, que tiene dibujantes, que tiene... Bien, nosotros tenemos que alentarlos y ponerlos al lado de ellos y decirles que es posible hacer un mundo mejor desde el campo, de la cultura, que, como decía André Malraux, son todas las formas de pensamiento, de arte o de amor que hacen menos esclavo al hombre.
Si nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de crear alitas de libertad en nuestro hermano, no tenemos que dejar pasar ese tren. Y claro, y por lo que escuché también, bueno, y que también lo he visto, dándole ese lugar a esta nueva generación, con ejemplo con Celestina. Claro, claro, cumplió 16 años en mitad de este recorrido y es un ejemplo. Yo siempre lo invitaba a él para que previo a que iniciáramos la actividad cultural, él cantara algunas canciones las canciones que cantan los chicos. Sí. Y a los 10 minutos de esto, de cantar con los chicos, él incursionaba en la chamarrita, en el chamamé, en la milonga criolla, en la chacarera, en la samba, y era un motivo de entusiasmo para los chicos. Es decir, ese chico que estaba cantando las mismas canciones que se difunden en todas partes, después los iba invitando a incursionar en el folclore. El folclore es lo que sabe el pueblo. Sí. Entonces no es lo que pasó, lo que está en la vena. No es lo que pasó. Yo siempre digo, ¿cómo la tradición? Una vez le pregunta a Ricardo Rojas, y sí, porque don Ricardo, la tradición es lo que pasó, ¿no? Entonces dice, no, la tradición no es el pasado que murió, es una vida anterior que sobrevive. Mirá qué linda definición. Es decir, una vida que ya fue, pero que sobrevive, que está como que resucita cada día. Cada vez que vos ves, yo en este año pude experimentar esto. El Martín Fierro cumplió 150 años. Pero en cada establecimiento educacional donde fuimos, había un niño o un docente que sabía algo, una copla, una cestilla, algo del Martín Fierro sabía. Entonces, si esto perduró, lo que nosotros tenemos que hacer es como el fueguito en el campo, cuando vos dejás, están las brasas ahí, queda la ceniza, pero después al otro día la soplaba un poquito, arrimaba un palito y vuelve el fuego. Está ese trafoguero, esa forma de esperar el nuevo día, al amparo de esa ceniza, pero están las brasitas encendidas. Bueno, la tradición es así, está ahí. Uno tiene que soplar un poquito para ver que las ropas criollas, que las pilchas gauchas nos representan ante el mundo, que ese José Hernández nos representa, pero que también nos representa Atahualpa Yupanqui, Jorge Luis Borges, es decir, Astor Piazzolla. Digo, aquellos hombres y mujeres que desde el campo de la cultura nos presentaron ante el mundo. Yo digo, qué felicidad en estos días de mundial, que uno diga, bueno, que el Licha Martínez sea un referente de Gualeguay, de Entre Ríos, de Argentina en el mundo. Pero digo, qué hermoso que nosotros tengamos la posibilidad de presentar en ese escenario hombres y mujeres que sin haberse ido de acá son exponentes importantes de la vida. En el caso de la vida cultural, ¿cuántos vivieron acá exclusivamente y tuvieron trascendencia? O algunos se fueron y, como vos siempre reflexionás, volvieron al final de sus días, porque necesitaban estar otra vez en su pago. Pero digo, trascendieron los límites de acá, no se olvidaron de sus raíces, pero como el buen árbol, pudieron florecer, pudieron perfumar, pudieron entregar generosamente sus frutos, sin olvidarse de dónde venía la esencia, que es de la madre tierra, de la Pachamama. Y yo creo que tiene que ver con esto, siempre volver a Gualeguay, siempre estar, y sabiendo los tiempos y las oportunidades que te da esta ciudad. Claro. Que a veces todos renegamos, pero no. Es una ciudad que siempre culturalmente todos hemos tenido de una manera u otra acceso a este todo que llamamos. Absolutamente. Siempre nos tropezamos con alguien de la cultura que es importante, sí, que está transitando en la calle, que está... Y nos tropezamos con ello y también con el legado, claro, de aquellos que pudimos conocer cuando ya se estaban yendo. Yo te comentaba alguna vez que cuando yo empiezo a participar de la vida cultural, tenía gente, no sé, por ahí me acuerdo, una reunión donde estaban sentados Emma Barrandegui, Roberto Veracochea, Julio Pedrasoli, Teresita Valiero, es decir, ya gente que se fue, ¿no es cierto? Pero que nos dejó su legado. Me acuerdo, Pedrasoli se presentaba ante el mundo, Julio, cuando estaba preparando ese gran trabajo de la enciclopedia de Entre Ríos que tuvo tanta repercusión, y entonces decía, pero usted, Julio, ¿de qué lugar? Yo soy un panadero de Galarza, decía él, graciosamente, pero en esa definición después empezaba a hablar de su pueblo. Es decir, él por lejos, por importante que hubieran sido los desafíos de la vida, no se olvidaba de dónde venía. Entonces decía, yo nací en la escuela 20, Esteban Echeverría de Galarza, y soy un panadero de Galarza. Entonces le gustaba jugar con esto, ¿no? Entonces decía, pero no me olvido de aquello, en tanto el tiempo de la infancia viene por los cauces profundos de la vida, voy separando solo lo que tiene fuerza de amor y rosa florecida.
en esa cuarteta decía todo. La fuerza de amor y la rosa florecida que a ese hombre, ya cansado, medio inclinado, le permitía seguir creyendo en esa juventud que leyó sus libros y que hoy a través de esa enciclopedia Entre Ríos sigue conociendo ese rico panorama cultural de la provincia que Julio, con otros visionarios en aquel tiempo, fue capaz de sintetizar en libros realmente memorables. Sí, aparte porque es lindo imaginártelo, como yo siempre hoy lo nombramos a Roberto de la Cochea, Claro. toda su actividad, al mismo Juanelli siendo un empleado del registro civil. Por supuesto. Y Recibiendo, cuánta gente habrá recibido y cuánta gente no habrá, nunca se habrá enterado de lo que hacía Juanelli y de la importancia de él en ese momento, claro, y a futuro. Charlie, después, graciosamente, a la vuelta del camino, yo he encontrado gente que me muestra sus documentos y está firmado por Juanelli. Una vez que Juanelli tuvo la trascendencia que tuvo. Él, fíjate que en su plenitud se va a vivir a Paraná, porque si bien él ya se había jubilado como trabajador, pero como poeta estaba desarrollando todo su potencial. Todo su potencial. Y cuando llega a Paraná, Paraná lo recibe muy bien. Paraná era la capital de la provincia, pero además un centro cultural con mucha fuerza, con un intercambio muy interesante con Santa Fe y con Buenos Aires. Pero él no solamente no se olvida, sigue en ese contacto hermoso con Gualeguay. Cada vez que lo invitaron volvió, cuando se le hace aquel reconocimiento tan importante en la inclusión social, y además porque él se dio cuenta de qué manera ya estábamos leyendo sus trabajos, es decir, empezaba a ser como un indispensable, claro, de esas personas que no podés dejar de mencionar cuando hablas de la literatura. Hoy es normal que vos vayas a cualquier lugar del país. Yo he estado en Luján de Cuyo, o en la Quebrada de Humahuaca, o en Pico Truncado, en Santa Cruz, y vos decís la poesía de Entre Ríos y alguien te pregunta por Juanelli, es decir, ya una referencia ineludible. Y a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Yo siempre digo, cuando él hablaba, nada más que un sueño amarillo que se va entre los talas detrás de un vuelo bajo y encendido de verdes. La luz es una nostalgia que alarga los suspiros hasta las lejanías, los cardales secos, aéreos, ¿de qué color? Este paisaje es mi alma y será siempre mi alma, un espejo infinito para el cielo. Por favor. ¿Cómo no nos va a presentar ante el mundo? Claro. Aparte nos pasa, no sé si te ha pasado, te debe haber pasado, que muchas veces uno va a lugares así donde empieza a conocer gente y seguro te encontrás con alguien a hablar de cultura que no sabe quién sos vos, y claro, no sabe claro, de dónde sos. Y viste cuando empecé a decir, bueno, yo soy de Gualeguay, y bueno, ¿qué es Gualeguay? Y empezás a sacar de alguna carta y decís, che, sigo sacando todo porque si no, viste, bueno, es Charlie, como una exageración. Claro, parece que uno se está cantando. Bueno, a mí me pasa, yo hago al final de los encuentros con los chicos, fundamentalmente de primaria y secundaria, a veces hago universitario también, pero al final les digo, bueno, tenemos 17 departamentos, elijan ustedes un departamento y yo me veo obligado a recitar algún poema de algún poeta de ese departamento. Bueno, vas a Concordia, tenés 2 o 3 destacados, vas a Villaguay, 2 o 3, entonces vas encontrando. Ahora llegás a Gualeguay, siempre les tengo que preguntar, bueno, ¿qué quieren? Juan L., Mastronay, de Beirabé, Chacho Maná, y empezás así, Tuki, digo, los que se fueron, los que todavía están. Entonces tenés, pero no solamente la posibilidad de elegir por generación, podés elegir por estilo, por formato, son características de algunos tan diferentes, sin embargo en algún momento se encuentran, porque fíjate vos, cuando vos hablas, recién lo mencioné, Alfredo Beirabé, yo he ido a Resistencia en el Chaco, donde lo quieren, te imaginas todo lo que fueron sus alumnos de la Universidad del Litoral, lo adoran, lo quieren, todos conocen alguna obra de él, ¿no? Entonces le digo, pero ustedes saben lo que escribió Alfredo Beirabé sobre la plaza de Gualeguay. Entonces los impacta, ¿no? Como él describe algo que también lo presenta ante el mundo. O cuando vos decís Chacho Manauta es un cuentista, fundamentalmente escribió poemas bellísimos, pero es fundamentalmente un cuentista del mundo. Ahora, vos lees la primera novela de él, o lees Los Degolladores, o Disparos en la calle, y decís, este es un tipo de acá, es un tipo las Tierras Blancas es un tipo de acá. No hay lo nombraba alguien más que ha escrito muchísimo, que bueno, Roberto, que hoy lo nombramos, Veracochea, claro. Eso que vas caminando por la calle Montecasero y sabés que vas hasta la puerta del parque y sabés que es de acá. Claro, bueno, Roberto, personajes, sí, Roberto escribió
cuentos, fundamentalmente novelas, muy interesantes, muy representativas de un tiempo, de nuestro Gualeguay, de nuestras islas, del campo, porque viste que hay personajes en sus novelas que son del campo, de las islas, y lo hizo con una solvencia increíble. Roberto fue un gran escritor y además, viste que ahora se estudia la carrera de gestor cultural. Roberto, sin haber estudiado, porque él era abogado, fue un gestor cultural impresionante. Se preocupó además por los jóvenes. Yo recién llegaba a Gualeguay, me dedicó horas a mí, a tanta gente joven, para contarnos sobre los autores, nos recomendaba qué lecturas de autores argentinos, mundiales o entrerrianos seguir para tener un panorama. Antes, dice, de que ustedes empiecen a crear, lean este trabajo, fíjense lo que escribió este autor, este otro. Y no solamente lo fue para Gualeguay, Charlie. Fíjate que cuando se organiza la Asociación Cultural de Entrerriana, es nombrado presidente. Es decir, ya había una referencia importante a Roberto en otros ámbitos de la provincia, y a nosotros nos da orgullo que este hombre haya sido reconocido y valorado por sus pares en toda la provincia. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte, agradecerle a Roberto esta primera parte y continuamos otro poquito. Son otra vez las guerras. Me imagino la guerra que destruye destruye post-pandemia también. Post-pandemia. Bueno, la pandemia fue como una guerra, ¿cierto? Sí. Porque desarticuló actividades, alejó a mucha gente del lugar donde se estaban formando. Mucha gente se murió de tristeza, además de las enfermedades del cuerpo. Mucha gente quedó anímicamente indispuesta, ya no tenía la misma gana de hacer cosas. Entonces, digo, después de toda esta avalancha de estas tempestades, el hombre del campo, de la cultura y de la educación se pudo poner de pie. Yo creo que nosotros tenemos que seguir alentando en este tiempo, independientemente que a un niño le guste el deporte, le guste la ciencia ficción, que desde el campo de la cultura tenga en su medio alguna posibilidad de formación. Yo siempre digo a los padres, cuando nos encontramos, dicen, mire, mi hijo, si le demuestra, por breve que sea, en un momento una inclinación por la literatura, por la música, por el teatro, ayúdelo. Claro. En Gualeguay, como en todos los puntos de la provincia, hay un taller, hay un lugar de formación privado o oficial que le puede abrir las puertas a ese niño. Y estamos, por eso digo, siempre nosotros ante la posibilidad de hacer un mundo mejor, pero tenemos que empezar por el lugar donde vivimos, donde soñamos, donde alguna vez caímos, pero donde nos volvimos a parar. Y me parece hacer un rescate de esto también de la gente nuestra. A mí me pasa que hoy nombramos una cantidad de autores y decir, volver a acercarnos a ellos o decir, buscarlos porque nos hablan de nosotros. Claro. O sea, si hoy en día si alguien te dijera, che, ¿por dónde deberíamos arrancar de autores regionales o de Gualeguay? Claro. ¿Por dónde arrancaríamos? ¿Dónde buscaríamos? Claro, fíjate vos que sean mucho más que el nombre de una calle o una institución. Claro. Hace poco voy a un barrio periférico de Paraná y me dice, porque en Gualeguay la biblioteca se llama Carlos Mastronardi. Y entonces una señorita que estaba coordinando el trabajo me dice, ¿y quién fue Carlos Mastronardi? Entonces digo, bueno, de esto se trata, que el nombre de una calle tenga que ver con nosotros, que todo el mundo sepa por qué tiene el nombre de la calle o de la institución. Pero bueno, es una tarea que ya no solamente tiene que ver con el Estado, que tiene una responsabilidad mayor, tiene que ver con el docente, con el comunicador social y con el padre. Siempre el padre tiene un tiempo para charlar con su gurises, si no puede el almuerzo, la cena, cuando van de paseo, cuando están descansando, cuando están jugando, un momento para contarle con alegría las cosas del lugar, del pueblo chico, de gesto antiguo, como decía Hamlet Lima Quintana, con gente que da la mano y saluda al sol, que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Acá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Bueno, si esa gente en nuestro pueblo plantó árboles y encendió el amor cada día, nosotros tenemos que tratar de multiplicar lo que hicieron esos hombres y esas mujeres que desde el campo de la cultura o del campo de la política o de la educación establecieron como un camino luminoso, por el cual nosotros tenemos que invitar, Charlie, a transitar a las nuevas generaciones, porque como decíamos antes, ¿no? Para que no haya sido en vano todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa vida que pusieron al servicio de este proyecto los que nos antecedieron. Nosotros somos
en parte lo que nos proponemos, pero también lo que nos dejaron nuestros mayores. Y en ese sentido es un desafío hermoso todos los días tratar de imitarlo, ¿no? A mí me pasa que, claro, que o sea, has hecho tantas actividades, pero bueno, hoy estábamos justito hablando de la cuestión de los medios de comunicación y su historia. Vos fuiste parte, digamos, del inicio de los medios de comunicación en Gualeguay, digamos, formales. Estamos hablando de Radio Gualeguay, el Internet Radio Gualeguay, y viste el crecimiento de todo Claro, eso. O sea, claro. Vos arrancaste, vos tenías, hablando de entrevistas, vos tenías un programa de entrevistas. Claro, yo había comenzado, es decir, cuando yo comencé, mis primeros pasos vi en la difusora de La Roque, que tenía las bocinas en la esquina de la calle, así que mi primera era suplente. O sea, vamos aclarando entonces, para mucha gente, o sea, eran como parlantes que estaban en la vía pública. Estaban acá en Gualeguay también. Sí, también acá en Gualeguay, en donde uno, en la calle principal, había como parlantes y la gente se acercaba a escucharlo, lo que se transmitía directamente, no era de aire. Era por cable, digamos, se conectaban por el cable los parlantes, las bocinas que estaban en las esquinas. Después se fueron reemplazando las bocinas por otros aparatos más, pero en definitiva este era el proyecto. Y yo era suplente de una locutora que había en La Roque y ahí di los primeros pasos. Después ya pusimos una difusora que ya tenía parlantecitos en las casas y demás. Bueno, ya había avanzado en esto. Pero bueno, ya mi decisión era estudiar comunicación social, así que empecé a trabajar en La Plata, en radio, en televisión, hice diario, revistas en La Plata también. Después volví a Gualeguaychú, en el diario Noticias de Gualeguaychú, y bueno, ya en el año 79 ya ingresé en Radio Gualeguay. La radio tenía 5 años, o sea, yo festejé el 6º aniversario de la radio. Y ahí sí fue una etapa muy importante, Charlie, para mí, porque comencé siendo informativista, después tenía programas de folclore, programas de entrevista, después comencé a hacer transmisiones desde distintos lugares próximos. Como Mario Larcón. Por supuesto, mirá los maestros que tuvimos, claro, esa fue también una suerte, tener grandes maestros, hombres y mujeres que nos guiaron y que además nos permitieron con toda libertad trabajar en épocas difíciles, porque tuvimos épocas democráticas y épocas del proceso militar. Y nosotros pudimos expresar cosas que a veces eran muy difíciles de entender, que se pudieran expresar por los medios de comunicación, con todas las trabas, con todas las amenazas y con todas las cosas que provenían desde las autoridades militares. Y nosotros tuvimos siempre la libertad de poder expresarnos, así que yo también soy un agradecido a los dueños y a quienes llevaron adelante la conducción de la radio y que me permitieron crecer sin lugar a dudas, porque vos llegás desde la universidad con cantidad de proyectos, de sueños. Ahora, si en el lugar de tu trabajo te limitan, te ponen barreras, te bajan pautas que son imposibles de cumplir porque quedás como resignado, claro. Y aquí fue la libertad lo que nos permitió crecer. A mí y a tanta gente que tuvimos la suerte de estar muchos años en la radio y que la tenemos como una casa absolutamente indispensable en nuestra vida, ¿no? Claro, digamos que fue ahí donde inició todo y donde muchas generaciones de futuros periodistas fueron creciendo. Ahí empezaron, sí. Y que la mayoría de nosotros arrancamos escuchando Radio Gualeguay. Claro. Bueno. Y en esta construcción, vos como comunicador, digamos, porque en definitiva te has ido transformando en eso, en un gran comunicador, un gran difusor. Claro, siempre comuniqué, a veces la información, la noticia, el comentario, la música, la poesía, la cultura. Me parece que siempre fui un comunicador. Un comunicador, claro. Porque convengamos que ¿cuántos libros tenés editados? 25 libros y discos grabados. Y unos 14, 15 por ahí. Bueno, siempre está bueno poder volver a encontrarse con los libros de Roberto, siempre los invito, con cualquiera. Yo creo que uno tiene que ir y revisar, si lo encuentran, ábranlo, revísenlo, siempre van a encontrar algo lindo. Y bueno, y después la música hay que arrimarse un poquito también a tu música y bueno, lamentablemente no estás tocando, no estás... pero ahora estoy, porque a raíz de este trabajo que te decía de José Hernández, así que volví a cantar, a hacer cosas. Sí, ¿te acuerdas? Así que fue una oportunidad linda porque nunca dejé de cantar. Lo que pasa es que la función pública para mí fue una cosa seria y uno lo tiene que abordar con toda la responsabilidad. Así que abandoné los escenarios de la animación y casi de las cuestiones personales la dejamos, soslayamos esto hasta cumplir con estos compromisos. Obviamente este año
porque esto tiene que ver también con la función pública, llevar ese material a las escuelas era una posibilidad hermosa también para cantar una canción, para recitar un poema. Me parece que esa es la propia vida, y uno no tiene que cambiar, uno tiene que ser el mismo, claro. el mismo Porque que sos camina parte en la de calle. todo, o sea, Claro, sos un funcionario público, pero llegaste ahí porque, por esto. pero todo lo que por sos. la gente y por lo que uno aprendió de la propia gente. Entonces, yo siempre digo, yo me pueden ver con un traje y una corbata porque me gusta vestirme así, pero camino al lado de la gente y sigo aprendiendo, Charlie. En YouTube a Guría Tamá, Ay, lo van a encontrar. claro. Y van a descubrir mucho de todo esto que hemos estado charlando, Sí, lo sí. que transmite Roberto, lo van a percibir ahí en Guría Tamá también. Claro, yo Que te tiene que ver recomendaría los tres, porque mira, el primero que hicimos es el de Bruno Narcón, Sí, ¿te acuerdas? Que sí. rescata esta figura emblemática de nuestro Gualeguay, el tambor de San Martín. El segundo fue Definición del Amor, Sí. que es también un tema que dentro de la sencillez que armamos con Meiji Carrasa hace más de 40 años, dentro de la sencillez de la poesía y de la música, encierra como un corazón ahí palpitante. Siempre que vos lo compartís con los chicos, lo hacen suyo, lo cantan los grandes. Bueno, y el tercero es el más importante de todo, el Gurí Atamá. Primero porque ya en el nombre, Gurí, palabra charrúa, que significa niño, Atamá, palabra chaná, que significa río guagua que corre. Ya la presentación es como con orgullo de hablar de los que ya estaban, de los hombres y mujeres que ya habitaban esta tierra cuando llegaron los colonizadores. Pero después el desarrollo del documental que hicimos con Lico Au, con Sebastián Ingracia, con Hugo Mena, bueno, con todo el elenco, el desarrollo te mete en un corazón de las islas, con las vivencias de un niño hoy en el delta entrerriano, con los oficios de los mayores, con los pescadores, con los sueños de ese gurí que quiere llegar al teatro más importante de la provincia para cantar con sus compañeritos las canciones de la tierra. Y en definitiva, nosotros sentimos la necesidad de exteriorizar la alegría que siente el niño de las islas cuando habla con tanta propiedad del lugar donde vive, de sus lancheros, con su sufrimiento, pero también con sus sueños renovados. Y de esa posibilidad de acercar las expresiones de las islas con los niños de Paraná, como ocurrió aquella noche maravillosa donde termina el documental, que se encuentran los niños de acá y de allá cantando una canción que hermana para siempre. Fue una enorme satisfacción poder hacer ese documental y que hoy lo han utilizado, Charlie, nos da siempre alegría en tantos lugares para ahora, estudiar las vivencias de la tierra. Ahora en la descripción del video capaz podemos poner los links para que la gente pueda entrar. Perfecto, y ir verlos directamente. Perfecto. Y verlos, porque bueno, yo creo que esto de Gurí Atamá siempre me gustó a mí porque tiene que ver mucho con vos, yo siempre. Y después la definición del amor me pasa que es la banda de sonido de muchos entrerrianos. Claro, claro. Sí. Tiene que ver eso porque hay muchos que no lo dicen, che, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla? Agarrá, escuchalo y vas a ver que en algún momento lo escuchaste de tu vida. Bueno, vos sabés que hay una anécdota muy linda, Charlie, porque durante muchos años habría la fiesta de la artesanía de Colón. Sí. Había una versión muy linda de los musiqueros entrerrianos. Así que todas las noches de Colón se abrían con definición del amor. Dios quiera que Meiji, donde esté, pueda todavía disfrutar de eso, porque cuando ella me había enviado hace 42 años el texto para que yo lo corrigiera, le pusiera un título y música, ella decía, bueno, yo no sé si va a servir. Muchos años después ella lo empezó a escuchar, lo cantaba, una vez viene Opus 4 o algo y lo canta, entonces ella sentía la necesidad de contarle a todo que ella era autora de ese tema, y yo le decía, mirá Meiji, ya no nos pertenece. En el momento que lo empiezan a cantar los gurises, que se empieza a cantar en la escuela, ya no nos pertenece, que a lo mejor, digo, como decía Armando Tejada Gómez, es el mejor premio que puede recibir un autor. Él decía, don Armando, ¿cuál sería el mayor premio usted como autor? Y dice, que yo vaya caminando por una calle de Buenos Aires y que una linda chica cerca mío recite un poema mío sin saber que es de Armando Tejada Gómez. O sea, que recite un poema que es del pueblo, ¿no? Y yo creo que es la única manera que yo siempre digo que se alcanza la inmortalidad, es a través del arte, o de una canción, o de un cuadro, de una poesía, que va a trascendernos. Nosotros nos vamos a ir, y por más que nos quieran, dentro de 4, 5, 6 años, el que más nos quiso se va a olvidar de nosotros, pero las obras van a quedar. Las obras van a quedar, así que bueno. Roberto, agradecerte por tu tiempo, por favor. como siempre, agradecerte por siempre escucharnos a mucho de lo que hemos pasado con nuestros sueños, nuestras ganas de hacer cosas, y bueno, desde ya muchas gracias. Gracias, Charlie. Hasta muy pronto.